Bien apreciados seguidores, soy el doctor Eduardo Santos, docente de la Universidad Peruana Unión. Y hoy vamos a tratar sobre la primera parte que toca en cuanto a la elaboración del informe en la investigación o la tesis, titulado Planteamiento del problema. El planteamiento del problema, como ya se dijo, es el primer capítulo del informe de investigación. ¿Sí? Y está conformado por los siguientes conceptos: descripción, que puedes empezar por la parte local, luego ir a la nacional y luego ir a la internacional; por la formulación del problema, o sea, ya la concreción del problema, la pregunta, que puede ser la pregunta general y las preguntas específicas. Y ahí se derivan los objetivos, que también son objetivo general en relación a la pregunta general y objetivo específico en relación a las formulaciones de preguntas específicas. Luego viene la justificación. Y en la justificación tienes que ver el tema sobre la relevancia práctica, la relevancia teórica y la relevancia metodológica para apoyar las razones del por qué hace la investigación. Pero también tienes que considerar las delimitaciones, conocido por otros como limitaciones. Hay limitación de tiempo, territorio, recursos e información. Has de tener cuidado allí porque si hay una limitación de, digamos, de recursos, eso sí va a ser difícil que la investigación pueda proceder. De tal sentido, tienes que poner tus limitaciones mayormente del trabajo, del alcance, del tamaño, del lugar que vas a tratar, a trabajar, el campo que vas a tocar. Mayormente esas son las delimitaciones. Ponerle fronteras, ¿de acuerdo? Ponerle fronteras. Ese es el punto más claro para delimitar una investigación. Hay diferencia entre descripción del problema y formulación del problema. La descripción es la parte literal, la parte teórica, la parte escrita, en donde se fundamenta, digamos, se justifica en una medida o se forman algunos antecedentes previos que van a ir siguiendo un método a derivar en la concreción de una pregunta, que esa es la formulación. La formulación es el clímax del planteamiento del problema, la conclusión final del entorno problemático. De modo que si la descripción puede ocuparte 1 o 2 páginas y la formulación apenas 2 o 3 líneas. Sin embargo, eso es importante entenderlo. Pero para que tú elabores tu descripción y a la vez formules tu problema, necesitas, pues, como dije, tener algunos antecedentes. Y esos antecedentes teóricos, digámoslo así, justificantes de tu problema, puedes desarrollarlo con una breve investigación previa que le llamamos el estado del arte, ¿no? Pero básico, por supuesto. Y ahí obtienes información para incorporar al planteamiento de tu problema. Mayormente esa información es buscar causas que originan el problema, o cómo se presenta el problema, o cómo ha evolucionado el problema a través del tiempo, saber cuáles son sus efectos, o cuáles serían en un futuro si el problema no se soluciona. Entonces, todo lo que se busque y se intente leer y lograr a través de el trato con revistas, con textos o con consultas inclusive, es tratar de respaldar tu problema. Para desarrollar el problema hay 2 métodos, digamos 2 secuencias. En el estado del arte tú vas a encontrar información local, regional, nacional e internacional. Depende del orden como tú lo trates, podemos llamar secuencia inductiva o secuencia deductiva. En la secuencia inductiva tú partes de la información local, regional, nacional, internacional, y en la secuencia deductiva tú partes de lo internacional, lo nacional, lo regional y local. Las 2 son buenas, sin embargo la costumbre y los hábitos de la gente ha hecho que uno más se incline por la secuencia inductiva. Pero así lo trates con secuencia deductiva, no hay ninguna dificultad que tenga encadenamiento lógico y muy bien enhebrado, que te permita terminar en la formulación del problema.
Ambos terminan en la formulación del problema, como ves en las figuras. Vamos a poner un ejemplo de todo esto, el planteamiento del problema. Según Castaño, la contabilidad carece de las condiciones para ser ciencia y, sin embargo, entre comillas, la contabilidad es rico en filosofía. Por lo que tomar la contabilidad como filosofía y a partir de allí demostrar que es ciencia no está muy lejos. Los contadores colombianos como Merlano y venezolanos como Moyano han desarrollado mucho esta postura en sendas investigaciones de profundidad relativa. En el Perú encontramos intentos como los de Sumire y Villegas, pero ninguno puede calificarse como un tratado filosófico de la profesión contable. El uno es autor huanuqueño y el otro arequipeño, pero autores de Lima, donde residen 50.000 profesionales, 10 veces más agremiados que en el resto del Perú, juntos solo han desarrollado temáticas técnicas, no filosóficas ni teóricas. Los docentes universitarios, con escasas excepciones, son investigadores, menos pensadores de la profesión. En la UPU apenas se está dando indicios de investigaciones serias en el grupo 2 del 7º ciclo de contabilidad, donde se está experimentando con nuevos paradigmas investigativos, dándole importancia a las investigaciones cualitativas y teóricas, con la esperanza de alcanzar la meta deseada de filosofar en la contabilidad como vía para enriquecer su cientificidad. Esto hace que se vea y estudie la contabilidad desde un enfoque reflexivo que permite estructurar las bases teóricas de la carrera profesional y darle un sustento ontológico, axiológico, epistemológico que tienda un puente con la praxeología contable. Por esto se hace necesario formular la siguiente pregunta. Quiero que veas tú la secuencia seguida. Mira aquí, seguimos la secuencia de partir del internacional, venezolanos, colombianos, continuamos por el Perú, las regiones Huánuco, Arequipa y terminamos en la universidad, en la UPU, en donde se va a hacer la investigación. Esa es la secuencia que sigue, pero también quiero que notes tú, aquí por ejemplo, según Castaño, hacemos que Castaño hable de la contabilidad y sin embargo Rupert no tanto habla, sino copiamos de él una cita textual y lo encerramos entre comillas. Nota tú la forma diferente de citar a estos dos señores. Y esa secuencia se sigue en este caso del ejemplo. Pero también observa aquí, por esto se hace necesario formular la pregunta. Este es el clímax, como dijimos. Después de la redacción, este es el clímax. Toda la redacción te va conduciendo sugestivamente hacia el clímax, donde ya la persona que lee ya está sintiendo la necesidad de cuál es el problema. Entonces justo ahí tú haces el problema. Y aquí tenemos dos problemas en donde podría derivar lo que acabamos de decir, ¿no? Una puede ser cómo se demuestra que la contabilidad es una filosofía. Puede ser uno de los escogidos como problema formulado. La otra opción, la otra posibilidad es cuáles son los principios básicos para reconocer la contabilidad como una filosofía. Y puede haber otra formulación, dependiendo de cuán rico uno haya observado, haya leído, haya escuchado, para seguir haciendo preguntas y pueden salir un sinnúmero de preguntas formuladas. Bien, espero haberte aportado esta mañana y ojalá hagas bien tu planteamiento del problema. Recuerda en inscribirte a mi canal para recibir más información y más conocimientos sobre la investigación científica. Me alegro de haberte hablado en este día. Adiós.